Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro. Hoy quiero hablar de un tema clave dentro del camino espiritual, la evolución de la conciencia humana. Mi nombre es Dafna Covelli y es un placer estar por aquí contigo acompañándote. Y te cuento que muchas veces pensamos que todas las personas vemos la vida de la misma manera, pero la realidad es que no todos lo vemos de la misma forma. Así que cada persona vive desde un nivel distinto de conciencia y ese nivel de conciencia cambia completamente la forma en la que percibimos la vida. Cambia cómo interpretamos lo que nos pasa, cambia las decisiones que tomamos, cambia lo que nos duele y también lo que nos despierta. La conciencia, dicho de forma bien simple y bien coloquial, es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es la manera en la que interpretamos la realidad que estamos viviendo. Y algo muy importante para entender es que la conciencia en sí no es algo fijo, no es algo que nace con nosotros y queda igual para siempre. La conciencia evoluciona a lo largo de la vida y también a lo largo de la historia de la humanidad, no solo a nosotros como individuos, sino como especie. Incluso hay teorías que plantean que a medida que el universo se vuelve más complejo, también aumenta el nivel de conciencia que aparece dentro de esa complejidad. Es decir, no solo evoluciona la materia, también evoluciona la conciencia. Esto para que te quede bien claro, porque sé que estás, de repente, si estás acá, estás en un momento donde hay cosas que no entendés y hay cosas que te gustaría entenderlas un poquito más a profundidad. Todos empezamos la vida en un nivel de conciencia un poco más básico. Y a medida que vivimos experiencias, a medida que aprendemos, nos cuestionamos y crecemos, nuestra conciencia puede empezar a expandirse. Por eso vas a escuchar o leer determinadas frases o determinadas expresiones como expansión de la conciencia. Y no todo el mundo sabe qué es eso. Una vez me han preguntado en un taller, y Dafna, ¿pero qué significa expansión de la conciencia? Por eso me parece que está buenísimo poder explicar desde mi lugar, desde mis palabras, esto que muchas veces no se entiende y no queda muy claro. Podríamos decir que este proceso tiene distintas etapas, pero que no son reglas rígidas, no son mandatos obligatorios, pero sí ayudan a entender cómo se va transformando la forma de ver la vida. El primer nivel podríamos llamarlo conciencia de supervivencia. En este nivel, la vida gira principalmente alrededor de justamente eso, sobrevivir, la seguridad, el control, la necesidad de pertenecer, la necesidad de aprobación. Y muchas decisiones se toman desde el miedo, desde el instinto de protección o desde la necesidad de encajar. Y por eso la persona vive muy enfocada en lo externo, en lo material, en lo que tiene que lograr, en lo que los demás esperan también, también en lo que la sociedad dice que debería ser. Y esto no es algo que está mal, nada está bien ni está mal. Simplemente es una etapa completamente natural del desarrollo humano. Pero llega un momento de la vida de muchas personas donde algo dentro empieza a cambiar. Es decir, a todos nos pasa esto de empezar como
preguntarnos algunas cositas, algunas preguntas que antes no estaban o no nos hacíamos, preguntas que a veces incomodan bastante. Por ejemplo, preguntarnos, ¿y esto es todo? ¿La vida es solamente trabajar, cumplir expectativas y repetir lo mismo cada día? ¿La vida es ir a trabajar 8 horas, llegar a casa, hacer la comida, acostar a los chicos? ¿Eso es la vida? También, ¿por qué siento que hay algo más? ¿No? Muchas personas se preguntan eso. ¿Por qué yo estoy sintiendo que hay algo más que esto? Y ahí comienza como a despertarse otro nivel de conciencia. Es una conciencia que podríamos llamarla conciencia interior, es una conciencia interna. Y es el momento en el que la persona, el individuo, empieza a mirar hacia adentro, empieza a cuestionar determinadas cosas, determinadas creencias, empieza a revisar su historia, empieza a indagar, a observar incluso sus emociones. Muchas personas en este punto justamente comienzan terapias, procesos personales, búsqueda espiritual, otro tipo de búsqueda, algo estoy buscando, no sé qué, pero busco algo. O determinados caminos de autoconocimiento, es decir, se compran libros, ven determinadas series específicas, de repente quieren juntarse con personas donde charlan diferentes temas, este tipo de temas, de repente también hay personas que miran este tipo de videos. Y esto es una etapa súper importante porque la persona empieza a salir de ese piloto automático, de esa llamada zona de confort, que muchas veces no tiene nada de confortable. Y esa persona empieza a darse cuenta de que muchas cosas que antes hacía, en realidad no las elegía conscientemente, simplemente las repetía por costumbre, por educación, por miedo. Y nos pasó a todos en algún momento, por supuesto. Que yo esté hablando de esto no significa que no me haya pasado. Te lo digo y me lo digo. Siempre digo lo mismo, esta frase, que en realidad a todos nos pasó en algún punto y nos sigue pasando. ¿Y qué pasa? Cuando la conciencia se expande un poco más y un poco más, ahí aparece otra etapa, que esto es la conciencia espiritual. En este nivel, llamémosle de esta forma, la persona empieza a percibir la vida de una manera mucho más profunda, empieza a sentir que todo está interconectado, empieza a confiar más en la intuición, empieza incluso a ver determinadas secuencias numéricas, a percibir energías, sensaciones internas, señales, plumas, colibrí, y de repente empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué me pasa todo esto? El otro día me mandó un mensaje una señora que hizo activación Kundalini con nosotras en Maldonado, con Pilar y conmigo, y me decía, ¿sabes qué? Vi una paloma en un cielo precioso. Y yo le digo, bueno, bien, porque eso en realidad es una tremenda señal para ella. No es que yo vaya a canalizarle un mensaje y que diga la respuesta, porque en realidad la respuesta la tiene ella, ¿sí? Entonces, ¿viste cuando empezás a recibir esas pequeñas señales que a veces son mínimas? A veces decís, ay, por favor, universo, déjame una señal y de repente aparece una pluma. Bueno, perfecto. Ahí empezás a sintonizar con esa conciencia espiritual y la vida deja de verse o solamente como una secuencia de hechos aislados. Empieza a percibirse como un proceso, como un aprendizaje, como un camino y empezás a ver la vida desde otro lugar. Te cuento que muchas tradiciones espirituales hablan de la existencia de una conciencia universal o una inteligencia que conecta a todos los seres vivos. Y cuando la conciencia individual empieza a expandirse, la persona empieza a percibir, aunque sea de forma sutil, esa conexión. Y las prioridades van a cambiar, las preguntas van a cambiar.
Incluso muchas cosas que antes parecían importantes dejan de tener tanto peso. Y algo que también es importante entender es que este proceso de expansión de la conciencia, como ya te dije, no siempre va a ser cómodo. Es más, por lo general es muy incómodo. A veces viene acompañado de crisis, momentos donde lo que antes tenía sentido, de repente deja de tenerlo. Momentos donde uno siente que está viviendo entre dos mundos. Incluso seguramente, capaz que has escuchado hablar de algo llamado la noche oscura del alma. Bueno, yo recuerdo haberlo vivido. Este es un periodo que muchas veces se da en varias ocasiones a lo largo de la vida. Es un periodo de mucha crisis, de una profunda crisis interior que forma parte del proceso de transformación espiritual. Recordemos que para que venga una energía nueva, una información nueva, la información vieja tiene que salir y cuando sale, en ese movimiento de salida, ahí es donde se ve ese cimbronazo y a veces no entendemos qué es lo que pasa. Pero esas etapas muchas veces son fundamentales porque son parte del crecimiento justamente, son súper necesarias. Son momentos donde la conciencia de alguna manera se está reorganizando, ¿sí? Donde las viejas formas de ver la vida empiezan a caer para que aparezca una mirada mucho más amplia. Por eso el despertar de conciencia no es simplemente aprender cosas espirituales, no es acumular información o hacer 20.000 cursos a la vez. Es otra cosa, es cambiar la forma de percibir la vida, es empezar a ver lo que antes no veíamos, es empezar a comprender lo que antes nos parecía incomprensible y sobre todo es empezar a vivir desde un lugar mucho más consciente, con más presencia, con más conexión con uno mismo. Esto no significa tener un cambio en la alimentación radical, un cambio radical en tu vida, dejar de hacer lo que estabas haciendo. Es un proceso. De repente sí, en algún momento te vas a encontrar en un punto de tu vida donde vas a estar haciendo otras cosas o tu alimentación cambia o empezás a hacer yoga o empezás a hacer determinados ejercicios o activaciones, pero no significa que lo hagas ya, ¿sí? Es decir, es un proceso. Hay personas que necesitan el cambio urgente y lo sienten en el cuerpo, lo sienten en el alma y toman acción enseguida. Pero por lo general es un proceso, ¿sí? Que se vive paso a paso, ¿bien? Por eso es que se amplía la conciencia, por eso es una expansión de conciencia y no es de un momento a otro. Entonces, contarte que tenemos un espacio que se llama Frecuencia Origen en la plataforma Movimiento Bio, donde vamos a ir explorando justamente este proceso. Porque cuando la conciencia se expande, la energía también cambia. Empezás a emitir otra frecuencia y cuando la energía cambia, empiezan a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Viste que a veces hay personas que escuchamos que se quejan, ¿no? Que quieren cambiar cosas, pero no cambian mm, su forma de conectar, su forma de hacer las cosas diferentes, ¿no? Siguen lo mismo, siguen repitiendo el mismo formato de siempre. Entonces es muy difícil que algo externo cambie si vos no cambiás. Entonces, va a empezar a cambiar nuestra forma de sentir, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra forma de elegir. Y es muy loco porque me ha pasado muchas veces con consultantes, incluso también en los cursos que doy. Y sobre todo, me acuerdo de los cursos presenciales que daba en diferentes ciudades, me venían a contar las alumnas, ay, Dafne, no sabes, mi marido está como loco porque me ve distinta y porque, ¿y qué te hicieron? ¿Y qué haces en ese curso?
incluso muchas personas que se separan, ¿no? Se separan porque en realidad no es que mis cursos o en mis cursos se fomente la separación. Para nada, todo lo contrario, me encanta la gente unida. El tema es que la persona que va a trabajarse a sí misma empieza a cambiar y a ampliar la conciencia. Justamente eso es lo que pasa. Y si el esposo o la pareja o la persona que comparte, con la que comparte su vida no se trabaja, no se labura internamente, sigue igual. Entonces no va a haber cambios, pero sí va a haber que la otra persona que sí se está laburando está cambiando. Y a veces en ese cambio no, mm, no condicen determinadas situaciones que antes sí. Entonces, lo que sucede es eso, cuando expandimos nuestra conciencia, todo va a cambiar. La conciencia en el fondo es como si fuera una puerta y a medida que esa puerta se abre, empezamos a ver la vida con otros ojos. Ese proceso es lo que muchas personas hoy están empezando a vivir. Ya hace muchos años que venimos transitando un despertar de la conciencia, una expansión, hace años, añares, por supuesto, ¿no? Y a medida que las personas o el ser humano fue evolucionando, hubo despertares masivos. Pero hoy por hoy es como más avanzado y más masivo todavía, más se ve, ¿sí? Entonces, muchas personas hoy están empezando a vivir ese despertar o esa expansión o esa evolución o esa ascensión. Y también es el comienzo de un camino mucho más profundo, como individuos, pero también como humanidad. Y hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando empiezan a transitar este camino. Se preguntan, y me lo han preguntado a mí también, por eso te lo digo, ¿cómo sé si mi conciencia se está expandiendo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Hay señales de que algo está cambiando dentro mío? Y sí, la respuesta es sí, porque si empezás a ver los cambios en el afuera, incluso, no solamente en el adentro, que claro, obviamente, pero también empezás a ver los cambios en el afuera. Y ahí te das cuenta, ahí tenés la respuesta. Cuando la conciencia empieza a despertar o a expandirse, suelen aparecer ciertos cambios que son internos sobre todo y principalmente, pero también se van a ver reflejados en el exterior, como te decía, pero no necesariamente a todo el mundo le va a pasar lo mismo. Cada persona vive su proceso, es individual. Si bien el- la ascensión, la evolución, la expansión se está viviendo como en un colectivo, pero cada uno, cada individuo tiene su propio crecimiento, porque tiene sus propios aprendizajes. Pero ¿qué pasa también? Hay ciertos patrones que se repiten bastante en esto de la expansión de la conciencia y quiero compartir contigo hoy algunas de esas señales, algunos de esos patrones, porque muchas veces cuando entendemos lo que nos está pasando, dejamos de pensar que estamos re locos y empezamos a comprender que estamos atravesando un proceso de transformación. Porque hay personas que necesitan llevar al conocimiento, a la psiquis, a la mente. Hay personas que necesitan un entendimiento de lo que le está pasando. Hay personas que no, hay personas que viven el proceso libremente, pero y tal vez no se preguntan demasiado, pero hay personas que sí. Entonces, si vos sos una de las personas que sí se pregunta y si necesitas más comprensión y más claridad a nivel mental, una de las primeras señales suele ser una sensación de que algo ya no encaja como antes. Es decir, ya empezás a ver cosas que no te gustan. Capaz que antes eran normales para ti o parecían normales, pero de repente empiezan
a sentirse vacías, por ejemplo, la rutina, algunas conversaciones con determinadas personas, ciertos ambientes. Es como si internamente algo te dijera, esto ya no va conmigo, esto ya no me representa, yo ya no encajo aquí. Y muchas personas empiezan a sentir que necesitan algo mucho más profundo en su vida. Empiezan a preguntarse si realmente están viviendo alineados con lo que sienten por dentro. Y, y a veces se dan cuenta de que no, pero otras personas se dan cuenta de que, bueno, esto ya no más, entonces empiezo a tomar decisiones para empezar a ver los cambios que quiero. ¿Sí? Se empiezan a hacer cargo. Otra señal muy común es la aparición de estas preguntas existenciales. Cuando empezás a hacerte estas preguntas, preguntas que antes ni se te ocurrían, por ejemplo, ¿qué soy realmente? ¿Para qué estoy acá? ¿La vida es solamente lo que vemos en lo cotidiano? ¿Qué es la muerte? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas preguntas que son existenciales que en algún momento de la vida, en algún momento de la vida, yo creo que todos nos las hacemos. Y cuando la conciencia empieza a expandirse, la mente deja de conformarse con respuestas simplistas o simples. Empieza a buscar más sentido, empieza a buscar más profundidad. Y es cuando empezamos justamente a indagar un poquito más, ¿no? Cursos, videos y demás, ¿sí? Entonces, otra señal bastante frecuente es que aparece una necesidad mayor de silencio o de momentos a solas. Esto te vas a dar cuenta porque vas a querer estar sola, solo y Y vas a empezar a disfrutar de tu introspección, de estar más tranquilo, más tranquila, de caminar solo, sola, de pensar, de observar, de estar en paz. La soledad deja de sentirse como algo incómodo y va a empezar a convertirse en un espacio donde uno se conecta consigo mismo y ahí es como, wow, es una sensación hermosa de encontrarte. Es inexplicable. Y vas a tener ganas de encerrarte, vas a tener ganas de no compartir eventos masivos, de repente de mucha salida, de muchos amigos, mucha gente, porque ya no necesitas ese ruido externo. A mí me han llegado a decir que yo era una persona muy aburrida, que no salía, que no sé qué, pero en realidad qué divino que era y que sigue siendo, porque lo sigo haciendo de esta forma, esto de estar sola para conectar conmigo. A veces estoy haciendo nada. Cierro los ojos, me siento, me conecto, empiezo a canalizar, empiezo a recibir información, empiezo a ver, no sé, códigos de luz o lo que sea, pero es tan lindo, igual cuando no sentís nada o cuando no recibís nada, es tan lindo que no necesitas el barullo externo, porque vas a tu presencia y empezás a disfrutar de ese sonido interno y de esa calma. Es hermoso. Si lo estás experimentando, bueno, ¿qué decirte? Felicitaciones porque es encontrarte a vos. Es bellísimo. Y volviendo, suelo irme un poquito por las ramas cuando me conecto con estos mensajes hermosos. También es muy común que, como ya dijimos, que cambien relaciones. Y esto, como te decía hace un ratito, puede llegar a ser difícil. Porque cuando la conciencia cambia, la forma de vincularnos
también va a cambiar, te van a empezar a ver raro, rara, te van a empezar a ver distinto y empezás a resonar con otras personas y empiezan a resonar más las conversaciones profundas, las conexiones más auténticas. Empezás a darte cuenta que tenés que empezar a poner ciertos límites. Y a veces los límites que pones, porque te diste cuenta de que tenías que ponerlos, no caen bien. Entonces a muchas personas les va a pasar que se te pueden llegar a enojar porque los beneficios que obtenían contigo antes ya no los van a recibir porque vos supiste poner límites. Y eso a veces lo vas a ver, a mí me pasó, por eso te lo cuento, lo podés llegar a ver como algo que, ay, hay algo en mí mal, hay algo malo en mí. O sea, te pones a pensar, te empezás a rever tus actitudes, lo que haces. Por supuesto que te das cuenta que hay cosas que no estuvieron buenas, que capaz que dijiste cosas que no estaban buenas, pero también empezás a darte cuenta que, bueno, pará, no estoy tan mal, o sea, no fue todo tan malo. Hubo cosas que yo daba de más y la persona se beneficiaba. Entonces, cuando corté o cuando puse ese límite y ya no se empezó a beneficiar más, bueno, se empezó a hablar de todo, ¿no? Y empezó a irse en fin, allá cada persona. Pero a lo que voy, hay relaciones que ya no van a funcionar más, van a dejar de funcionar, simplemente dejan de sentirse alineados, es decir, alineados a vos, alineados a tu frecuencia y vos dejás de sentirte alineado o alineada a esas frecuencias. Esto no significa que una persona sea mejor que otra, para nada, absolutamente. Acá no estamos hablando ni de buenos ni de malos. Todos venimos a experimentar, todos venimos a aprender. Y significa simplemente que cada uno está en procesos distintos. Es hermoso poder verlo de esta forma, porque te salís del rol de víctima. El me hizo, me hace, me y me. En realidad empezás a hacerte cargo de vos, de lo que vos sí generás, de lo que vos sí haces, de lo que vos diste, de lo que vos no diste. Empezás a hacerte cargo de estas cosas. Otra señal muy clave es el aumento de la intuición. Esto es maravilloso, es hermoso, porque muchas personas empiezan a sentir que perciben cosas que antes no percibían, que son las famosas corazonadas, ¿no? La famosa intuición. Son sensaciones internas, son percepciones sobre situaciones, sobre personas. Empieza a aparecer la conexión con tu guía interno. Es espectacular porque es como te decía, cerrás los ojos y empezás a conectarte con esa guía que te dice, sí, es por ahí. O te dice, no, esa persona no. Ese trabajo sí, ese trabajo no. Es hermoso porque te lleva a no necesitar, te lleva a simplemente ser. Entonces, en esa conexión con ser, en esa conexión con tu presencia, ahí tenés la respuesta y todas las respuestas que necesitas. Otra señal bastante común es que tus prioridades van a cambiar. Cosas que antes parecían muy importantes, dejan de serlo tanto. Por ejemplo, la necesidad de aprobación, la necesidad de compartir, la obsesión por demostrar algo. Empieza a aparecer un interés mayor por el crecimiento interior, por la paz, por la coherencia, por vivir de una manera mucho más consciente. Y también es muy frecuente que aumente la sensibilidad emocional, la empatía. Esto puede llegar a ampliarse. Muchas personas empiezan a sentir más profundamente lo que viven los demás y empiezan a percibir más claramente el sufrimiento ajeno. Y muchas veces
aparece un deseo genuino de ayudar, de acompañar, de estar o de aportar algo positivo a la persona, al mundo, y aquí puede ser que la persona esté conectando con uno de sus dones, que es la clarisintiencia. Es fabuloso porque es la persona que siente absolutamente todo. Y esto también en frecuencia origen lo vamos a tocar, el tema de los dones. Es hermoso. Otra señal interesante es que empieza a cambiar la forma de percibir la vida. Empezás a ver diferente la vida. Antes veíamos los problemas como problemas, ¿no? Como enfocados ahí, problema, problema, problema. Pero cuando la conciencia empieza a expandirse, empezamos a ver que los problemas también son oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Algo me trae. Si antes capaz estábamos en el por qué, ahora vamos a estar en el para qué, ¿sí? ¿Para qué me viene esta situación? Pero ¿qué pasa? Esto no significa que el dolor desaparezca. El dolor puede estar ahí, pero sí cambia la forma en la que lo interpretamos. De hecho, en muchas tradiciones espirituales describen que el proceso de despertar puede incluir momentos de mucha crisis, de confusión interior y que forman parte del crecimiento espiritual. El despertar de la conciencia o el ampliar la conciencia a veces implica cuestionar muchas cosas. Vas a ver que vas a empezar a cuestionarte creencias, identidad, formas de vivir y a veces incluso aparece una sensación de estar, como te decía hoy, entre esos dos mundos. El mundo conocido, es decir, lo que conocíamos antes, y una nueva forma de percibir la vida que todavía estamos aprendiendo a integrar. Estamos viviendo como en mundos paralelos, ¿sí? Cuando empezamos a ampliar la conciencia. Por un lado, hay una parte donde vive en guerra, pelea, discusiones, hambre, carencia, miedo. Y por otro lado, hay una parte del mundo que va a vivir desde otro lugar, desde la presencia, desde la conciencia, desde otro lugar. Y justamente ahí, cuando empezás a percibir eso, que estás como viviendo en dos mundos, es donde ocurre la transformación. Porque expandir la conciencia no va a significar escapar de la realidad, va a significar que empezás a ver la realidad con más claridad. Y significa empezar a vivir con más presencia, con más conciencia de lo que sentimos, con más conciencia de lo que pensamos, de lo que elegimos. Es hacerte cargo de lo que te pasa, hacerte cargo, ya no barrer más bajo la alfombra, ya no patear más la pelota para el otro lado. Es hacerte cargo, hacerte responsable. Muchas personas que están recorriendo caminos de autoconocimiento o espiritualidad están atravesando este proceso. No es que los que estamos desde hace tiempo no lo estemos, pero sí capaz que tomas conciencia más rápido de lo que te pasa. Y aquí lo más interesante es cuando la conciencia se expande, la energía cambia. Cambia nuestra forma de sentir, cambia nuestra forma de vincularnos. Todo esto que te estoy diciendo desde hace un rato cambia nuestra forma de estar en el mundo. Y ese proceso es justamente lo que vamos a seguir explorando dentro de Frecuencia Origen. Este espacio maravilloso, porque cuando empezamos a reconocer esos cambios, dejamos de verlos como algo raro, algo extraño, y empezamos a comprender que forman parte de un camino mucho más profundo. Es el camino de volver a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra frecuencia origen, justamente. Por eso lo llamé así, porque estaba sintiendo con mucha fuerza esto de volver a la frecuencia origen. Y para finalizar, te voy a contar
que Frecuencia Origen es un espacio dentro de la plataforma Movimiento Bio donde estoy brindando este tipo de información acerca de estos temas: energía, frecuencias, dimensiones, semillas estelares, activación de dones, códigos sagrados, códigos de luz, diferentes razas estelares y mucho, mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Son clases que preparo con muchísimo amor, guiada por mi ser superior, mi yo cuántico, mis guías, para fortalecer y acompañar a quienes deseen estar en este camino. Porque desde hace ya muchos años estoy recorriendo este camino de la expansión de la conciencia, acompañando a otras personas. Por supuesto, no dejo de trabajarme yo misma, ¿no? Sigo haciéndolo, pero en este laburo interno, al recibir toda la información que voy recibiendo, estoy como con muchas ganas de compartir y de brindar. Por eso es que tengo la plataforma Movimiento Bio desde hace 3 años, con muchos cursos, talleres, todos relacionados a acompañar los procesos de las personas que integran la plataforma. Frecuencia Origen está dentro y te vas a encontrar con mucho, mucho, mucha información, y es realmente fabuloso porque te acompañamos en este proceso. Sin dudas que con material diferente. En la plataforma tenemos mucho material. Y acá en el canal comparto lo que siento que tengo que compartir. Por eso, me encantaría que te suscribas, que toques la campanita para que te lleguen las notificaciones de estas clases que estoy brindando. Y escribime en comentarios qué te pareció la clase y qué temas te gustaría que toque, ¿sí? Déjame temas, así los preparo y te los paso. Gracias por estar ahí. Un besito grande. Chau, chau.